Bueno, en principio buenos días a todos los asistentes. El agradecimiento a la Sociedad Peruana de Energías Renovables por dar estos espacios de discusión técnica, de discusión que debe llevar a diversas ideas que debemos estar plasmando en la lógica de la búsqueda del bien común, en la lógica de lograr un sistema energético con una visión moderna de inserción de energías renovables, que es como se observa en todo el mundo, que se está dando en todas las regulaciones, ¿no? Entonces, la presentación del día de hoy básicamente es sobre el procedimiento que ha publicado Sinermin, y la agenda está ahí plasmada, que tiene que ver con la aplicación de la inflexibilidad operativa, el caso sobre un ciclo combinado, porque básicamente en la visión que se tiene sobre la nueva forma como las energías renovables se van a insertar va a estar directamente en la modulación de las centrales de ciclo combinado con las centrales hidroeléctricas. Entonces, dado que la inflexibilidad está pensada en este punto sobre las centrales térmicas, entonces es interesante la discusión directamente sobre el ciclo combinado, ¿no? Luego vamos a conversar sobre los parámetros referenciales, sobre estas inflexibilidades operativas, que está expresado en esta tabla 1 del artículo 6 de esta propuesta normativa. ¿Cuáles son los lineamientos de este informe técnico y cuáles son las obligaciones del COES y de la Sinermin que están plasmados, ¿no? Básicamente esa es la agenda de discusión. Pero antes de entrar a la agenda, sí yo me gustaría que queden plasmadas algunas ideas que me parecen fundamentales en la discusión. En realidad este es un problema de asimetría de información, porque hay una de las partes que tiene información y que la otra no la tiene, y en este caso es el generador con el COES, ¿no? Al momento de hacer la presentación de disponibilidades técnicas. Entonces, y este es un problema de asimetría de información que puede tener efectos que son importantes resaltarlos. El problema de la asimetría de información en el campo económico está plasmado en el estudio de Akerlof cuando hace un estudio sobre el mercado de reventa de los autos usados, ¿no? Entonces, es algo bien sencillo de entender, porque en este escenario de la reventa de un auto usado, el que tiene más información sobre cómo ha manejado el auto, cómo le ha dado el mantenimiento, es el propietario del auto que quiere vender en ese mercado de segunda, ¿no? Y el comprador no tiene la información precisa o no le ha hecho seguimiento sobre cómo llega al estado del auto. Entonces, en su preocupación ante esta asimetría de información, el comprador suele castigar el precio del auto. Y dado que el precio del auto es castigado por el comprador, entonces el vendedor tampoco está dispuesto a poner un auto de buena calidad y terminan transándose autos de no muy buena calidad. Y esto ha sido estudiado, por eso Akerlof es reconocido en el tema de la asimetría de información. Entonces, lo que nos preocupa ahora en realidad es que si este tema de asimetría de información, ¿no?, donde hay obras o hay potencias mínimas que no están dados, digamos, de acuerdo a unos estándares internacionales, no permitiría que entren energías más eficientes, entonces terminaríamos finalmente con un mercado, un sistema eléctrico en el cual no van a aparecer nuevas tecnologías que sí puedan darle la competitividad a nuestro sistema. ¿Por qué? Porque básicamente estarían presentes este tipo de individualidades. Entonces, fíjense ustedes que este es un tema importante que hay que entender no solo hacia atrás, sino sobre todo lo que se viene al futuro, ¿no? Todas las regulaciones, todos los marcos regulatorios que actualmente están en discusión, porque están previendo la entrada de nuevas fuentes de energías variables, ¿no? Entonces, analizan este tema de cómo dotarle de flexibilidad al sistema eléctrico. Y la flexibilidad es algo fácil de entender, que tiene que ver con dos cosas. Una flexibilidad del sistema eléctrico tiene que ver con cómo gestionamos la variabilidad de estas nuevas tecnologías, ¿no?, y cómo hacemos una mejor predicción, un mejor pronóstico de la oferta de generación bajo estas tecnologías variables. Entonces,
un sistema será flexible en la medida que pueda gestionar estos dos tipos de cosas: la variabilidad en el despacho y la predicción futura de ese despacho que podría tener. Entonces, el tema es que necesitamos entonces en correspondencia tener modelos de predicción de cómo van a ser estos despachos futuros, y lamentablemente hasta ahora no tenemos esos modelamientos que debería tener el sistema eléctrico, llámese Occidental, llámese COE o mismo Ministerio. No los tenemos todavía esos modelos de predicción, ¿no?, de la oferta futura con esta variación de la energía. Por otro lado, si las normas internacionales que están revisando, que están dando el camino hacia un nuevo tipo de regulación, que hablan de este tipo de inflexibilidades, y cómo resolverlas, ¿no? Hay dos maneras aquí, dándole mayor flexibilidad al sistema de generación y también de mayor flexibilidad al sistema de la demanda. Aquí solo vamos a discutir desde el punto de vista de la generación. Entonces, ¿cómo hacemos que estas inflexibilidades adecuarlas al sistema actual? Porque esto que estamos viendo nosotros también les ha pasado a otros sistemas eléctricos construidos en los 90 sobre la base de criterios pues de una oferta, generación concentrada, una transmisión y una distribución. Estamos frente a otro escenario y por lo tanto la inflexibilidad es un tema muy recurrente y muy importante por estudiarlo, porque lo que va a permitir es que se pueda haber una mayor inserción de energías, por ejemplo en este caso las energías renovables no convencionales, ¿no? Y por otro lado, si desde la demanda puede tener precios diferenciados, puede gestionar su demanda, también se convierte en un modulador de este tipo de las inflexibilidades, aunado con el tema de generación distribuida. Por lo tanto, esa visión nos debe llevar a una reflexión sobre lo que queremos como un sistema moderno, un sistema energético moderno, donde, repito, la inflexibilidad es uno de los puntos centrales de lo que queremos como sociedad hacia el futuro, ¿no? Bien, con este gráfico que está en la norma, para el caso de un ciclo combinado, vemos que la norma en esa tabla 1 establece que el tiempo mínimo de operación debe ser de 4 horas para un ciclo combinado, y que el tiempo entre que para y que no tiene un nuevo arranque debería estar en 3.5 horas, y que cuando es llamado a una operación por el COES hasta llegar al sincronismo, el punto negro es el sincronismo, requiere de media hora prácticamente, ¿no? Entonces estos son los estándares que está mirando esta norma, y si uno revisa los datos que están ahí por transparencia en el COES, ¿no?, uno va a observar que en estos ciclos combinados, por ejemplo, estas 4 horas en realidad son 168 horas, ¿no?, y estas 3.5 horas son 168 horas, y estas 0.5 horas en realidad están entre 1.5 a 24 horas. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es si efectivamente el solo hecho de la transparencia ayuda a este tema del desarrollo de las inflexibilidades. Y acá les voy a comentar un estudio desarrollado por el profesor Hugh Rudnick y Constantin Velázquez, marzo del 2019, donde es Learning from Developing Country Power Market Experience, ¿no?, The Case of Perú. Entonces él hace un análisis del desempeño del sistema eléctrico peruano, y fíjense que en su análisis él dice que como la arquitectura del mercado nos da 25% sobre la base de 100, ¿no? Pero quizás lo más importante de esta evaluación que me permito compartir con ustedes es que lo único que estamos viendo es en la parte de transparencia, que tenemos 88%. Es un tema de transparencia, efectivamente, ahí están las horas, las 168 horas expresadas, pero eso no resuelve el problema. Y el problema no se resuelve porque yo pongo información en la página web o porque lo comparto. De eso creo que ya la sociedad civil ya lo entendió, ¿no? Nos pasa cuando, por ejemplo, estamos en el tema de las pensiones escolares, ¿no? Cuando la gente reclama, ¿y por qué ahora me ha subido el tema de las APAF? Entonces, pero, ¿y qué es lo que dicen los reguladores? Pues está colgado en la página web, yo lo dije. Entonces la pregunta es, no solo es que se pone la información, sino que fundamentalmente se hace un análisis de ese tipo de información. Y entonces, felizmente, la sociedad civil, ¿no es cierto?, ha evolucionado
Y acá hay algo interesante, ¿no? John Kane, en su libro sobre la democracia monitorizada, lo que dice es que en realidad vas a tener siempre el Estado, las empresas, pero tú puedes tener a alguien que pueda hacer esa supervisión, un tercero, y ese tercero es la sociedad civil. Entonces, fíjense que en esta evaluación del profesor Phil Runney, cuando dice en la parte de la accountability y monitoring, ¿no? Si hay un tercero, una entidad tercera que hace ese tipo de monitoreo. Y lo dice expresamente, no es el regulador, no es el operador del sistema y tampoco es el ministerio. Es una entidad tercera, es esa sociedad civil que debe estar vigilante de este tipo de situaciones, ¿no? De este tipo de información. Perfecto, entonces, si ya tenemos esa información que está ahí publicada, lo que nos queda ahora el paso es analizar si esa información de esas 168 horas se condice con un sistema moderno, se condice con esas mismas centrales que están ubicadas en la región y se condice con el mismo operador que opera en otros países y tiene los mismos tipos de máquinas. Eso es lo que nos está faltando. Nos está faltando una sociedad civil que haga este tipo de monitoreo. Insisto, es un tercero, no es COES, no es Ocinamil y no es Ministerio. Esto lo expresa este informe del Banco Mundial, no lo digo yo, es un estudio del Banco Mundial donde expresamente a la hora de evaluar un sistema eléctrico pregunta si hay esta entidad de monitoreo, ¿no es cierto?, externo. Lamentablemente no lo tenemos y por eso con mucha pena les voy a decir que ahí hemos salido desaprobados, ¿no? Tenemos 17% de un total de 100%. Entonces, nos está faltando este tipo de discusión técnica. Por eso felicito a la Sociedad Peruana de Renovables, porque estos son los espacios que nos van a permitir discutir estos temas, ¿no? Temas técnicos que, insisto, deben ser analizados y monitoreados, ¿no? Como lo expresó John Kane en su oportunidad sobre la democracia monitorizada, y es algo que permite que justamente la sociedad camine y avance en estos temas que podrían ser muy oscuros para los que no son técnicos, pero si son expresados en forma sencilla, creo que sí se pueden entender, ¿no? Ahí en esta tabla está expresado la idea de la norma sobre cuáles van a ser los valores, ¿no? Entonces, los ciclos combinados, lo que va a ser el tiempo de arranque entre lo que le va a pedir el COES y la sincronización son de 0.5 horas, de 30 minutos, los tiempos de operación serán de 4 horas como mínimo, y los tiempos de arranque de 3.5. Insisto, si vemos acá en los ciclos combinados que por transparencia están publicados, tenemos 168 horas versus 3.5, 168 versus 4, y acá tenemos entre 1.5 horas hasta 24 horas para este tiempo de arranque, ¿no? Entonces es claro que algo está pasando entonces con esta declaración. Entonces uno podría decir, cuando yo diseñé esa planta, ¿no es cierto?, los parámetros de mi diseño me llevaron a que tuviera estas horas. O sea, yo hice este tipo de declaración pensando en que yo iba a hacerle base. ¿Vale? Pero la pregunta es, ¿partió así como base? Aquí lo que Úrsula expresaba es que más bien ha sido una evolución, ¿no? O sea, no que partió así como un diseño, sino que en el tiempo se han ido más bien incrementando los periodos de estos tiempos, de esta declaración de los tiempos. Y por último, ¿no?, si así fuese como la regulación internacional también lo trata, fíjense que estos diseños de estas plantas que en su momento fueron pensados como de base, ¿no es cierto?, están en cuestionamiento ahora porque, insisto, es un tema de la flexibilidad del sistema eléctrico. Entonces, todas las normas están haciendo sus reformas en este sentido de dotarle al sistema de mayor flexibilidad. Eso quiere decir que es el momento oportuno de pensar en estas reformas y sobre todo en la parte de lo que no está acá, pero que sí tiene su espejo, que es el tema de los servicios complementarios. Que los servicios complementarios van a ayudar justamente a la flexibilidad. Hay dos formas de mirar esto. La primera es sincerar este tema de las necesidades operativas, pero obviamente dotándole de un sistema, un mercado de servicios complementarios, para que aquellas empresas que probablemente
hicieron un diseño pensando en el que iba a ser base, pero que ahora deben tener otro tipo de operación, también tengan su correlato y que van a poder presentar nuevos tipos de servicios, por lo cual no estarían perdiendo lo que en algunos momentos seguro podrían decir por este tipo de cambios normativos, ¿no? Y el más claro ejemplo creo es el tema de los plásticos, ¿no? O sea, en el tema de los plásticos, por ejemplo, las empresas se han adecuado a las nuevas normas. Ya no producen los plásticos para el consumo diario. Esos plásticos tendrán otros usos, no quiere decir que desaparecen, tendrán otros usos. De igual manera, o sea, pretender que las cosas no van a cambiar porque es un cambio de regla de juego, eso no tiene un sentido económico, porque las normas son flexibles, los cambios regulatorios, si no estaríamos desfasados, dejaríamos de tomar ¿qué cosa? La innovación tecnológica que se viene. Bien, en cuanto a los lineamientos, es preciso lo que dice ahí, que son limitaciones técnicas, no es un secreto industrial o tampoco es un secreto o una negociación entre el que hace la central y la empresa de generación, ¿no? Debe estar referido a normas internacionales y si hay desviaciones de más del 10% requiere un sustento técnico adicional. Entonces, lo que está diciendo el lineamiento en realidad no es que yo puedo decir esta inflexibilidad es porque yo lo construí así o porque se me ocurrió con mi proveedor y el proveedor va a dar el sustento. Lo que tiene que haber es un tema que sea netamente asignable a su limitación técnica. A su limitación técnica, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones del COES? He permitido exactamente poner lo que dice ahí la norma para que no se malinterprete, ¿no es cierto? Fíjense. Ahora el COES en esto tendría que ya hacer una evaluación de la inflexibilidad operativa, ¿no? De la inflexibilidad operativa. Entonces, el COES va a tener una responsabilidad porque si no llega a evaluar eso, va a ser fiscalizado por los SINERMIN, ¿no? Y se va a poner en conocimiento de los SINERMIN estas inflexibilidades operativas, que no reflejan la capacidad y restricciones reales de las unidades, ¿no? Y el otro tema que también tiene es que si encontrara en los SINERMIN que hay esas inflexibilidades no son justificadas, tendrá que evaluar la suspensión de la operación comercial de esa central. Entonces hay dos responsabilidades que le han asignado al COES, ¿no? Que son fundamentales. Y la pregunta es si tenemos un operador de sistema que realmente va a estar a la altura de estas dos responsabilidades. Evaluar, ¿no es cierto?, este tema de la inflexibilidad operativa y que en su momento se estará en capacidad, ¿no es cierto?, de evaluar esa suspensión de la operación, ¿no? En cuanto a las obligaciones de los SINERMIN, desde el punto de vista de la supervisión, ¿no es cierto?, tendrá que verificar ahora esas consistencias de los informes, ¿no?, de sustento técnico. Entonces ya los SINERMIN va a tener que entrar a hacer esta supervisión, sobre todo de los ensayos de la potencia mínima, y opcionalmente puede solicitar la opinión del COES sobre ese informe, ¿no? Si en caso proceda, remite observaciones al informe para que sean levantadas en un periodo de 10 días hábiles por el generador. Y si determina que es inconsistente, comunica al COES para que se proceda con imponer estos parámetros de la tabla 1, ¿no? Y luego de 2 días tendrá que ser ya puesta en la programación estos nuevos valores de las inflexibilidades operativas. Entonces, ahí hay un tema importante porque nuevamente aquí los SINERMIN tienen un rol fundamental, ¿no?, de hacer ya la supervisión del estudio que presenta el generador, ¿no? En cuanto a la fiscalización hacia el COES, lo va a fiscalizar en cuanto a que si el COES ha hecho o no su trabajo en cuanto a revisar esos parámetros de las unidades operativas, ¿no? Y también sobre la parte de que el COES, ¿no?, tiene que aprobar las POP de nuevas unidades de generación sin haber evaluado el sustento de la inflexibilidad operativa. Entonces va a supervisar estas dos partes del trabajo del COES. Si el COES fue consistente en su análisis de estas inflexibilidades operativas,
o si al momento en que una central entró para operar, lo hizo, ¿no es cierto?, considerando estos requerimientos técnicos que debe tener informe de sustento técnico. Y en cuanto a la fiscalización que le va a hacer al generador, es que presente los parámetros de las indisponibilidades operativas, ¿no?, en el informe de sustento técnico, que cuente con inconsistencias, ¿no? Es decir, si efectivamente esos valores tienen un correlato de un sustento técnico. Entonces, estas son las obligaciones tanto de COES, de SINERMIN, y lo que se espera que con esta norma pueda haber un sinceramiento de estos niveles, de estos parámetros, de las indisponibilidades, de las inflexibilidades operativas. Bueno, finalmente yo lo que quisiera dejar el mensaje es que es nuevamente, ¿no?, como abrir la presentación, esto es un problema de asimetría de información, y las asimetrías de información se rompen a través de refutabilidad de la empresa. Entonces, si estamos pidiendo que haya una entidad que haga esta supervisión, que llámese, por ejemplo, ¿no?, la academia podría estar haciendo esta evaluación, así de monitoreo. Entonces, es un tema reputacional, porque una empresa, imagínense que tenga estos valores, pero sus otras empresas que ya van a empezar a tener valores más cercanos a la tabla, pregúntense ustedes cómo puede presentarse ante un cliente, ¿no? O sea, esos dos tipos de información totalmente visibles. Y yo creo que la mejor manera, como también se hace en este tipo de asimetría de información, es a través de buscar la reputación. Por lo tanto, establecer ranking, por ejemplo, de este tipo de información, tiempo mínimo de arranque, ¿no? Sería algo interesante que podría ayudar a disciplinar a las empresas. Y yo creo que ahí hay un mensaje importante, el tema reputacional de las empresas puede ayudar, y yo creo que por ahí se puede avanzar bastante. Lo digo porque, por ejemplo, en el tema del etiquetado de eficiencia energética, si bien es cierto, por ejemplo, se suspendió que empiece en el 2020 la parte de la supervisión de la certificación. Fíjense que las empresas, por un tema reputacional, ya han empezado un año antes. Es un tema reputacional. Yo les comentaba, les decía, mira, ¿qué pasa si tú dices que has certificado un año antes que tu equipo que tú dices que tienes eficiencia energética lo han comprobado en un laboratorio? Obviamente, estás dando una señal al mercado que vendes un producto con calidad. Y eso ha acelerado. Empezamos con una empresa y creo que hay como 4 empresas que están listas para ser premiadas porque es su reputación lo que está en juego. Entonces, insisto, yo creo que este tema de las inflexibilidades operativas, que aún cuando tenemos el tema de la transparencia, que son publicadas, pero que falta dar un análisis, hacer un seguimiento, hacer un ranking de este tipo de información, van a ver ustedes cómo las empresas empiezan a alinearse con este tipo de cosas, ¿no? Porque es un tema reputacional. Y si no, veamos la experiencia también de otras empresas en el sector automotriz, ¿no? Cuando hicieron variaciones sobre sus niveles de contaminación ambiental, ustedes han visto cómo ha terminado. Bueno, básicamente eso es lo que les quería transmitir el día de hoy, y muchas gracias y listos para las preguntas de ser el caso. Muchas gracias, Rosendo. ¿Le parece si por un tema de tiempo y organización le damos la oportunidad a Pedro que haga su presentación, y posteriormente, cuando concluya, tenemos una ronda de preguntas y respuestas? Bueno, Pedro Lerner, no sé si ya todos lo conocen, gerente general de Selepsa, y han estado haciendo trabajo de investigación a detalle sobre el tema de las inflexibilidades, así que Pedro la oportunidad de comentar.